Vamos a ir a nuestro libro de Daniel, hermanos queridos. Vamos a ir directamente a nuestra materia de estudio para avanzar lo más que podamos hoy, toda vez que el tiempo avanza rápidamente. Anoche estuvimos examinando algunos detalles relativos a las 70 semanas en Daniel capítulo 9 y encontramos ya algunas noches atrás la relación que hay entre las 70 semanas de Daniel 9 y los 2300 días de Daniel 8, 13 y 14. Concluimos que son parte de una misma porción de tiempo, de modo que esas 70 semanas o 490 días deben ser descontadas de los 2300 días. Pero más aún, cuando ayer vimos un poquito más en detalle el tiempo preciso, el momento preciso histórico en que debían empezar a contarse, a computarse los 490 días, llegamos a la conclusión de que esos 490 días comienzan al mismo tiempo que comienzan los 2300 días. ¿De acuerdo? Entonces, desde el momento en que se emitió el decreto para reconstruir a Jerusalén, el tercer decreto, es decir, el de Artajerjes, decreto que está descrito en Esdras, el capítulo 7, el segundo decreto está en Esdras capítulo 6 y el primer decreto en Esdras capítulo 1. Ahí se puede revisar un poquito más en detalle la naturaleza de estos decretos del gobierno del Imperio Persa. Encontramos que para armonizar con la historia y el cumplimiento de los detalles mencionados en la profecía, el decreto que más cuadra con el cuadro profético es justamente el decreto de Artajerjes del año 457, y asombrosamente vimos cómo cada detalle que mencionó el ángel de la profecía fue cumplido exactamente en la historia. 483 años transcurrieron justo desde el otoño del año 457 hasta el otoño del año 27, cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo después de su bautismo. 490 años justo transcurrieron desde el año 457 a.C. hasta el año 34, cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado, y eso disparó o impulsó la predicación a los gentiles en todo el territorio fuera de Jerusalén. Y de esa forma se cumplió en forma extraordinaria, como la pluma divina lo había señalado, los 490 años que habían sido separados en forma especial para el pueblo judío y para cumplir algunos detalles importantes que la profecía había mencionado, entre ellas ungir a Cristo. A la mitad de la última semana cesarían los sacrificios, porque Jesucristo ofrecería su propio cuerpo como sacrificio perfecto, y estaría confirmando durante esa última semana también el pacto con muchos dentro del pueblo judío. Es decir, ustedes deben recordar que el Señor Jesús, durante su permanencia aquí en la tierra, pidió que se predicara el Evangelio inicialmente solamente a los perdidos de la casa de Israel. Allí a los judíos que habían sido por tantos años los depositarios de la gracia del Señor, los depositarios de los dones, de las riquezas, de la sabiduría del Evangelio, a ellos se les daría esa oportunidad hasta que en el año 34 la rechazaron en forma definitiva. Y esto es una lección para nosotros. Esto es una lección importante para nosotros, porque Dios a cada uno le da su tiempo. Recuerda cuando examinamos Daniel capítulo 4, a cada uno se le da su tiempo. Nabucodonosor tuvo su tiempo, Ciro tuvo su tiempo, Alejandro Magno tuvo su tiempo. Cada gobernante sobre este planeta Tierra ha tenido su tiempo señalado por Dios, pero cada ser humano ha tenido su tiempo señalado por el Dios, para que en ese tiempo de oportunidad aproveche el plan de salvación que Dios le ofrece a cada uno de los seres humanos. Si nosotros desaprovechamos esa oportunidad, no tendremos ninguna otra. La única oportunidad que tenemos es ahora, mientras estamos con vida. Pero también Dios le ha dado tiempo de oportunidad a la iglesia. El pueblo de Israel era la iglesia de Cristo. Cuando Jesús vino a visitarlos, ellos eran la iglesia de Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice el Evangelio de Juan.
Jesús le dijo claramente a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Es decir, que en la religión judía, en el pueblo judío, Dios descansó su confianza para que a través de este pueblo el mundo entero conociera la gracia y la misericordia de Dios. Ciertamente, a pesar de las dificultades, los desatinos, los errores y pecados que cometieron, ciertamente el pueblo judío cumplió al menos en forma parcial ese cometido, porque hoy nosotros somos herederos del aporte que los judíos han dado. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. La Biblia fue escrita casi en su totalidad por judíos. El Señor mismo, Jesucristo, se encarnó en forma humana siendo judío. Los primeros cristianos fueron judíos. El conocimiento de Dios tal como hoy lo tenemos viene del pueblo judío. Así que ellos sentaron las bases para que luego el Señor le diera oportunidad a otros viñadores, como dice la parábola de Mateo 20. El Señor le dio la oportunidad a otros viñadores, que sería la iglesia cristiana, y así sucesivamente el Señor ha estado dando oportunidades que nosotros no debemos desperdiciar. La iglesia cristiana también tuvo su época, su temporada, su oportunidad, pero esta iglesia, que más tarde llegó a convertirse en otra cosa que no era lo que Dios había fundado, cuando a partir del siglo IV, esta iglesia cristiana se hizo popular, dejó de ser perseguida y se convirtió en la religión de la corte. Entonces esta religión cristiana se pervirtió, se corrompió, se mezcló sus verdades que les habían sido enseñadas por Cristo, la mezcló con el vino de Babilonia, y así se convirtió en aquella ramera que menciona Apocalipsis 18. De modo que el Señor tuvo que darle también un tiempo de gracia en que debía terminar esa oportunidad para esta iglesia. Y fue así como el Señor levantó los grandes movimientos de reforma. Lutero, Zwinglio, Wycliffe y otros levantaron su voz para que esta iglesia despertara, como dice el mensaje de Apocalipsis a la iglesia de Sardis: le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse. Así que a partir del siglo XVI, XVII, cuando la iglesia rechazó la oportunidad de Dios, entonces el Señor llamó a la iglesia reformada. El protestantismo levantó su voz para que el mundo conociera un evangelio renovado, con verdades tan importantes y esenciales para aquellos años como el sacerdocio de todos los creyentes, la justificación por la fe, la verdad de que solo la Escritura es la base de toda nuestra fe y doctrina, la verdad fundamental de que solo por gracia somos salvos, como decían ellos en latín: sola gratia, sola Escritura, sola fide. Solo gracia, solo la Biblia, solo la fe nos pueden hacer salvos. Pero, tristemente, este inicio de una reforma al poco tiempo cayó también en los vicios que habían cometido su madre. Se olvidaron de los principios cristianos, adoptaron reglamentos de hombre en lugar de la ley de Dios. Entre ellos la veneración del domingo como día de reposo en lugar del sábado, del mandamiento sagrado. Entre ellos la creencia en la inmortalidad del alma. Y en fin, otras doctrinas que no logró la iglesia reformada deshacerse de ellas completamente, y el Señor Jesús levanta entonces un movimiento, como hemos estado viendo estas noches anteriores, levanta un movimiento para el tiempo final, un movimiento profético que debe levantar entonces otra vez esas verdades fundamentales que ciertamente muchas de ellas levantó la iglesia de la Reforma, pero otras más que habían sido sepultadas por el enemigo de las almas necesitaron ser redescubiertas, como por ejemplo la santidad de los mandamientos de Dios, la vigencia de ese código moral de justicia que es el asiento del trono de Dios, la justificación por la fe colocando la ley y la gracia en su debido lugar y en su debida relación. Todo eso ocurrió en el año que estábamos mencionando anoche. ¿Qué año dijimos?
1844. Volvamos entonces a lo que decíamos anoche. Cuando sacamos las cuentas aquí en el pizarrón, y creo que va a ser oportuno que tengamos el pizarrón de nuevo acá con nosotros para fijar un poquito mejor las ideas. Decíamos que la profecía de los 2300 días deben tener como punto de partida el año 457 a.C., por lo que el ángel dice en Daniel 9:25 en adelante. Y llegamos así hasta el año 34 con 490 años, pero aún nos faltaban, ¿cuánto para terminar los 2300? ¿Cuánto nos faltaban? 1810, que al sumarlos al año 34 de la era cristiana, culminamos en el año 1844. Decíamos que aquellos primeros adventistas o milenitas, como también les llamaron, esperaban que en ese año 1844 sucediera ¿qué cosa? Ellos esperaban que en el año 1844 debería venir Jesús en las nubes de los cielos. Habría sido algo extraordinario, solo que ninguno de nosotros hubiese estado allí, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros había nacido entonces. Así que damos gracias a Dios porque no vino entonces, y ahora a nosotros se nos ha dado la oportunidad de poder también conocer a un Jesús tan maravilloso y tener la oportunidad de disfrutar la eternidad con Él. Amén. Que así sea. Entonces, el año 1844 es un año que está claramente establecido por la lógica, por la historia y por la profecía. Lo vimos el día de anoche, ¿verdad? En algunos movimientos cristianos han tratado de aplicar la profecía de las 70 semanas al tiempo del fin. Hacen una aplicación extemporánea, extrabíblica, sin fundamento en los principios de interpretación bíblica, y tratan de colocar esas 70 semanas hacia el fin de la historia de esta humanidad, pero eso no es posible hacerlo a menos que se violen los principios de interpretación bíblica. Porque en estas 70 semanas, dentro de estas 70 semanas, debía aparecer el Mesías. Lo vimos, ¿verdad? Ahí dice Daniel 9:25 al 27. Debía aparecer el Mesías, debía comenzar su ministerio y debía ser muerto dentro del contexto de estas 70 semanas. Por lo tanto, es imposible colocar esas 70 semanas fuera del tiempo que señala la historia y que ubicamos claramente en el gráfico que hicimos anoche. Ahora es importante, al encontrar qué sucedió realmente en 1844, que hagamos un recuento de Daniel capítulo 7 y las profecías que vimos en las noches anteriores. Nosotros habíamos visto en Daniel capítulo 2 una secuencia. Daniel capítulo 2, habíamos visto una secuencia en la estatua metálica de los imperios de esta forma. Habíamos visto a Babilonia. Después de Babilonia vinieron los pechos de plata, que están identificados con... Sí, vamos para efectos de... Voy a colocar solo uno, Persia. Fueron los medos y los persas, pero finalmente los persas dominaron más. Luego vino a Grecia. Luego teníamos a Roma. Luego teníamos los pies de barro, Europa dividida, y finalmente teníamos el reino de Dios. Esa fue la secuencia que nosotros encontramos en Daniel capítulo 2. Pero cuando vinimos a Daniel capítulo 7, encontramos la siguiente secuencia. Tenemos otra vez a Babilonia, ¿verdad? ¿Recuerdan quién es Babilonia en el capítulo 7? El león alado. Luego teníamos a los persas, o Medo-Persia, representado en quién, en el capítulo 7, en el oso. Y luego vimos a Grecia, representado por el leopardo de 4 cabezas. Luego aparece en el capítulo 7 un cuerno pequeño, pero antes del cuerno pequeño vimos 10 cuernos que representan
Sí, la bestia espantosa y terrible, correcto. Una cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, que dijimos nosotros que representaba muy bien a quién, a Roma. Pero luego de Roma aparecían los 10 cuernos, que representan muy bien a Europa dividida, y luego de esos 10 cuernos aparecía quién, un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño que dijimos nosotros representa muy bien a Roma papal. Pero después de Roma papal, ¿qué vimos? Después de ese cuerno pequeño, ¿qué apareció? Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Entonces vimos una escena de ¿qué? De juicio. Una escena de juicio. Y después de esa escena de juicio, el reino es establecido. Entonces, lo que estamos viendo es que en el capítulo 7 de Daniel hay unos detalles importantes, especialmente con relación al pueblo pequeño, que no fueron dados en el capítulo 2 de Daniel. Por eso hemos dicho que Daniel lo que está haciendo es crecer en detalles, especialmente hacia los eventos del fin, porque estos detalles ya no son importantes, porque esto va siendo ya historia. En el capítulo 7 ya Daniel ya está pasando Babilonia, ya esto es historia, pero se está enfocando el ángel en mostrarle a Daniel lo que tiene que ver allá hacia el tiempo del fin. Se lo digo varias veces, ustedes recuerdan que lo hemos leído, esto es para el tiempo del fin, Daniel, esto es para el tiempo del fin. Entonces aquí comienzan a aparecer detalles que no se habían dado en el capítulo 2. Ahora en el capítulo 8 de Daniel, en el capítulo 8 de Daniel, ¿qué tenemos? Ya Babilonia carece de importancia y empieza de una vez con Persia, que está representado por un carnero de 2 cuernos, ¿se acuerdan? Medos y Persia representado por un carnero de 2 cuernos, uno más alto que el otro, que es lo mismo que los Medo-Persia, y aparece luego un macho cabrío que representa a Grecia nuevamente. Y luego aparece entonces una cuerno pequeño que tiene 2 dimensiones, es decir, una horizontal hacia el sur, hacia el oriente, y otra vertical hacia el cielo, que dijimos nosotros representa muy bien la Roma pagana y la Roma papal, ¿correcto? Roma pagana y Roma papal. ¿Y después qué tenemos? Después tenemos justamente también una escena esa parte no la grabaron, ¿verdad? Sí. Bien, entonces tenemos en Romanos el capítulo 8 una escena interesante. Este cuerno pequeño que atenta contra el santuario aparece en Daniel capítulo 8, atacando el santuario del ejército para ser pisoteados, y se da una fecha para que el santuario sea purificado. Entonces, en Daniel capítulo 8, la purificación del santuario es el evento importante. Purificación del santuario es el evento importante que destaca Daniel el capítulo 8 y 9, que si nosotros lo comparamos con la línea
de sucesión histórica que aparece en Daniel capítulo 7 corresponde muy bien con el juicio que vio Daniel en el capítulo 7, que ocurría justo después de aparecer Roma papal. Ahora, fíjense ustedes un detalle bien interesante, cómo vamos a llegar nuevamente a 1844. Hagamos una tabla aquí para hablar de las fechas con relación a Daniel capítulo 7 y con relación a Daniel el capítulo 8. Vamos a hacer un recuento, digamos, rápidamente. Babilonia, nosotros la tenemos ubicada en la historia. ¿Cuáles fueron las fechas que le dimos a Babilonia? Fueron 70 años más o menos de dominio. Estamos diciendo, digamos, 605, ¿a qué fecha? A 539. Ok, esto es Babilonia. Pero Babilonia sucedió, a Babilonia la sucedió Persia. Persia terminó ¿en qué año? Más o menos 331 terminó el gobierno de los persas. Luego de los persas vinieron los griegos. ¿Hacia qué fecha más o menos terminaron los griegos? Más o menos hacia el año 165. Otros dicen que debería ser el 65. Bueno, no discutamos esos detalles tan minuciosos, pero más o menos esta es la fecha. Y a partir de aquí comenzó Roma. Roma, sabemos, la Roma occidental tuvo su hegemonía hasta el año, ¿se acuerdan? Lo mencionamos, 476 fue la caída de Roma. Las tribus bárbaras invadieron aquel glorioso imperio y terminaron con él. El último emperador se llamó Rómulo, igual que su supuesto fundador o el fundador de Roma. Año 476. Después de este año, después del año 476, el único poder que se levanta en Europa, que puede tener las características de un imperio tan poderoso como la Roma pagana, sin duda alguna, la historia lo ha reconocido, es la Roma papal, que hacia el año 538 se erigió como un poder tremendo en la historia, y en el año 1798 terminó su hegemonía. Así cumple con la profecía de los 1260 años, o 42 meses, o 3 años y medio proféticos que vimos en Daniel y en Apocalipsis capítulo 13. Entonces, después de este año 1798, que es cuando termina en la hegemonía de la Roma papal, ¿qué debe venir según Daniel capítulo 7? Un juicio. Entonces, ese juicio debería comenzar en alguna fecha después de 1798. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están siguiendo? El juicio de Daniel capítulo 7 nos dijo que aparecía después que se le dio un tiempo de hegemonía al pueblo pequeño o a la Roma papal. Entonces, de acuerdo a este cuadro, a esta cronología, ese juicio debía darse en alguna fecha después de 1798, si vamos a respetar la secuencia en que aparece Daniel capítulo 7. Y ahora resulta que cuando nosotros estudiamos Daniel capítulo 8 y capítulo 9, llegamos a una fecha interesante que fue la que descubrimos anoche. ¿Cuándo terminaron los 2300 días? ¿En qué año? 1844, eso es después de 1798. Entonces, Daniel capítulo 9, capítulo 8 y Daniel capítulo 7 tienen relación precisa. ¿Me siguen hasta aquí? Me estoy haciendo entender. El año 1844 no solamente lo conseguimos al contar los días y los años de la profecía de los 2300 días o 2300 años. También lo podemos conseguir cuando seguimos la secuencia histórica de Daniel capítulo 7. Después de 1798, dominación del pueblo pequeño, viene un juicio y aquí está, año 1844. Ahora, lo que sucede es que nosotros habíamos dicho en Daniel capítulo 8, o dice en la palabra de Dios, que el santuario sería purificado. Que el santuario sería purificado. Ahora, nosotros sabemos que en 1844 existía el santuario judío para esta fecha. No. ¿Cuándo fue destruido el santuario terrenal, físico, material de los judíos? Hace muchísimos años, en el año 70, ¿verdad?
las tropas de Roma destruyeron el templo y hasta hoy los judíos están sin templo y sin santuario. Entonces quiere decir que en 1844, que es el año que conseguimos por la interpretación de Daniel 9 y 8, para la purificación del santuario, tiene que referirse a un santuario diferente. Encontramos nosotros en Hebreos capítulo 8 y 9, estoy haciendo un repaso de lo que hemos estudiado estas noches anteriores. Encontramos en Hebreos 8 y 9 que existe otro santuario, que no es el santuario literal judío, el material, sino que existe un santuario ¿dónde? En el cielo, donde Cristo intercede por nosotros. Dice Hebreos capítulo 8 y 9, como sacerdote perfecto, con una ofrenda perfecta, Jesús intercede por nosotros en el santuario celestial. Entonces, tiene que ser que en 1844 el santuario que había de ser purificado debe ser el santuario celestial. Pero ¿se puede purificar algo en el cielo? Si en el cielo todo es puro. ¿Se puede purificar algo que está en el cielo? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, por favor. Vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 9. Y vamos a ver un texto de entrada interesante, el versículo 23 y 24. Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué está diciendo el texto? Las figuras de las cosas celestiales, es decir, el santuario terrenal, es lo que vemos aquí en el versículo 21 y 22 del mismo Hebreos capítulo 9. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor de Hebreos? Las cosas terrenales se purifican con sangre animal, pero las celestiales se purifican con otra sangre. Entonces, ¿se purifica algo en el cielo, sí o no? El texto me lo está diciendo claramente. Obviamente la purificación es de tipo espiritual, pero hay una purificación en el cielo. El apóstol está diciendo, si las cosas de la tierra se purifican con sangre de animales, las celestiales se purifican con otra cosa muchísimo mejor, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vean, la purificación de que está hablando aquí es una purificación espiritual. Se trata de el manejo del pecado. Lo que ocurría en el santuario terrenal era una manipulación, por decirlo de alguna forma, un manejo del problema del pecado. En el santuario terrenal, donde se ubicaba el sacerdocio y los levitas y todo ese servicio tan complicado, era una manera de tratar de manejar el problema del pecado. El pecado es algo tan grave, y es eso lo que Satanás ha estado tratando de hacer desde siempre: subestimar la gravedad del pecado, disminuir en la conciencia de nosotros lo grave del pecado. Cuando el ser humano se insensibiliza al pecado, no hay prácticamente nada que hacer por él. Jesús lo dijo de otra manera: he venido a sanar ¿a quién? A los enfermos. Solo los enfermos necesitan médico. ¿Qué estaba diciendo Jesús con eso? Que los que no lo aceptaron a él no estaban enfermos. ¿Estaban o no estaban enfermos? Claro que estaban enfermos. Pero ¿cuál era el problema de esos enfermos? Que no reconocían su necesidad de sanación. Entonces, si usted no tiene conciencia de pecado, nunca buscará un Salvador.
¿Cuál es el problema que tenemos en muchas personas, en algunos lugares donde ya es cultura? Hay países del mundo, especialmente en Europa, donde la cultura de pecado ha desaparecido. Eso es una etapa superada, dicen ellos. ¿Qué pecado, chicos? Aquí no hay pecado. Aquí es solamente un estilo de vida. Si yo elijo ser homosexual, si yo elijo ser drogadicto, es una elección nada más. Pero no hay pecado en eso. Es el concepto que te enseñó tu abuelita allá en la iglesia, en esa etapa cuando ustedes estaban atrasados. Estamos ahora en la era post-cristiana, dice la moderna Europa. Ya no más Biblia, ya no más Cristo, ya no más Dios, ya no más iglesia. ¿Saben qué está pasando con las iglesias ahora mismo en Inglaterra? Muchas catedrales que en Inglaterra sirvieron en el siglo XVI, XVII para escuchar a los grandes predicadores evangélicos de aquellos años, hoy algunas de ellas son lugares de vida nocturna. Lugares donde se escucha música, donde se bebe y donde se hacen otras cosas. Aquí en nuestros países latinoamericanos eso no ha pasado todavía, pero ciertamente la gente ya dejó de asistir a las catedrales, a las iglesias, para irse a las catedrales modernas, como algún autor las llamó. ¿Cuáles son las catedrales modernas? Los grandes centros comerciales. Entonces, la falta de conciencia de pecado es la peor de las calamidades del ser humano. Pero la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, me muestra el pecado como una tragedia espantosa. Espantosa. Satanás, mientras tanto, por otro lado, está bombardeando nuestras mentes y conciencia para disminuir en nosotros la sensibilidad al pecado. Ya robar, matar, fornicar, adulterar es algo que sirve de entretenimiento. Lo que para Dios es espanto, para el mundo es entretenimiento. Y la gente paga por ver pecado. ¿Sí o no? La gente paga para verlo, porque se llama entretenimiento. Y nosotros nos da escalofrío de pensar que una cultura como la romana, por ejemplo, en los tiempos de la Roma pagana, podían divertirse viendo en el circo romano cómo seres inocentes, familias, mujeres, niños, hombres, eran destrozados por la fiera solo para satisfacer la sádica o el morbo de un público que gritaba exasperado y se divertían viendo la masacre. Pero no es eso lo que hace el mundo hoy en los grandes salones de cine. ¿No van a ver cómo se masacran unos a otros? Ay, pastor, pero todos sabemos que eso es mentira. Pero la conciencia no hace esa diferencia. No la hace. Cuando usted está viendo una escena de crimen en la pantalla de su televisor, su cuerpo reacciona como si el crimen estuviera ocurriendo, ¿sí o no? El corazón suyo empieza a palpitar por el asesino, ya va a llegar, y el cuchillo, lo va a sacar, lo va a meter. Y usted, en la desesperación, ¿sí o no? Entonces, porque usted dice que es mentira, ¿por qué te pones a temblar entonces si es mentira? Pues? ¿Y por qué la gente arruga la cara y hay unos que lloran? ¡Ay, lo mató, pobrecito! Pero te dijiste que era mentira, papá. ¿Por qué estás llorando? Porque tu mente percibe esas imágenes como que están sucediendo en realidad. Y hay gente que sale de la sala de cine o de la pantalla de televisión odiando a fulano de tal. Pero ¿por qué luego no dicen que era mentira? Ese tipo es malo, pero no es una mentira, pues. Pero lo está percibiendo así. Ahora, ese trabajo está calculado en la mente maligna de Satanás, que está usando a Hollywood y todas esas casas de cine para hacerle sentir a la gente que el pecado no es pecado. A los intelectuales les ha hecho creer que eso es simplemente decisiones. O algunos, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, un trauma de la infancia. Pero nada más que eso. Y a los más jóvenes les hace pensar que eso es motivo de risa y de entretenimiento.
Pero el pecado es algo gravísimo. Cuando nosotros examinamos el tema del santuario, el santuario era un lugar donde se trataba el pecado, era un centro de tratamiento del pecado. Ahora bien, el santuario terrenal era solo una figura. Recuerden ustedes que vimos en el libro de Hebreos que esos sacrificios, esas ofrendas, no quitan los pecados. Era un asunto pedagógico. Dios estaba mostrándole al pueblo judío que Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios inmaculado, que Dios soporta el pecado, que Dios no puede convivir con el pecado. Y por lo tanto, Dios debe y hace algo para que sus hijos puedan acercarse a Él. El pecado tiene que ser tratado en el ser humano para que el ser humano pueda acercarse a Dios. Si hoy nosotros nos podemos acercar a Dios, es porque Dios proveyó a través de Jesucristo los medios necesarios para que nosotros nos podamos acercar al que es puro y santo. Todavía no le podemos ver cara a cara porque aún el pecado no ha sido totalmente erradicado de este planeta. Pero cuando ello ocurra, Dios vivirá aquí con nosotros para siempre. Ahora, ¿qué pasaba en el santuario entonces? En el libro de Hebreos, el libro de Levíticos, el capítulo 16, les voy a invitar a que vayamos juntos a ese lugar. Libro de Levíticos, capítulo 16. En el libro de Levíticos, el capítulo 16, aparece un rito que todavía hoy, al menos la fecha, la respeta el pueblo judío. Se llama el Yom Kippurim, o Día de las Expiaciones. El libro de Levíticos, capítulo 16, habla en detalle acerca de lo que sucedía en una fecha específica del año judío. Jehová dijo a Moisés en el versículo 2, 16, 2 de Levíticos: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación, un carnero para holocausto, sacrificio, ¿no es cierto? Se vestirá la túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino, etcétera, etcétera, y debe lavarse su cuerpo con agua. Esto es un ritual bastante complicado. Se debían traer 2 machos cabríos, uno para Jehová, otro para Azazel, nombre misterioso, que piensan la mayoría de los eruditos, es un nombre que aparece solo en Levíticos 16 y en ninguna otra parte de la Biblia, lo cual ha hecho muy difícil su interpretación, pero la mayoría está de acuerdo que tiene algo que ver con el enemigo de Dios. Entonces, luego dice en el verso 15 de Levíticos 16, que debía degollar el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevar la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, en el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Aquí ven ustedes en el versículo 16 que el santuario terrenal era, ¿qué cosa dice? Purificado. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor de Levíticos? Durante todo el año el pueblo traía al santuario la confesión de sus pecados. Y esa confesión de pecados que se hacía a través de la sangre de un animal era colocada de alguna forma en el santuario y de esa manera lo contaminaba ritualmente. Entonces debía haber una fecha única en el año en que el sacerdote podía entrar al segundo departamento del santuario. Habían 2 departamentos en el santuario, uno santo y uno santísimo. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba solo una vez al año para purificar el santuario, purificar al pueblo.
en el versículo 29 nos dice en qué fecha debía hacerse esto. Levítico 16:29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En el versículo 33 dice: y hará la expiación por el santuario santo, por el tabernáculo, por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo. Entonces, hasta aquí entendemos que en el santuario terrenal se estaba tratando el problema del pecado. Allí habían sacerdotes que recibían las confesiones del pueblo, había sacrificios que se ofrecían cada vez, pero una vez al año se debía purificar ese santuario. Ahora el escritor de Hebreos nos dice que así como existe un santuario terrenal, existe también un santuario ¿qué? Celestial, donde se trata el problema del pecado. El problema del pecado se trata ¿dónde? En el santuario celestial, mediante la ofrenda del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. De modo que así como en el santuario terrenal se recibían las confesiones y el sacerdote intercedía por el pueblo, en el santuario celestial ocurre lo propio. Jesús recibe las confesiones de sus hijos e intercede por ellos. Pero así como en el santuario terrenal llegaba un momento en que se debía purificar ese santuario, también el santuario celestial debía ser purificado. Y de acuerdo a las profecías de Daniel 7, 8, 9, encontramos entonces que al profeta Daniel le fue revelado la fecha precisa en que debía comenzar el proceso de la purificación del santuario. ¿Cuál santuario? El santuario celestial. Entonces, en 1844, Jesús comenzó una obra especial en el santuario celestial. Comenzó el proceso de purificación. ¿En qué consiste ese proceso de purificación? Los judíos llaman a Yom Kippur o Yom Kippurim el día del juicio, porque todos debían presentarse a Dios en el santuario ese día de Yom Kippur. Porque el que no se presentara ese día a ese juicio final, a esa revisión de sus vidas, a esa revisión de sus expedientes, ese día entonces serían borrados del libro. Ese día serían execrados del pueblo, serían separados del pueblo de Dios. Por esa razón los judíos hacían una extensa y concienzuda preparación para ese día. 10 días antes de que el Yom Kippur llegara, se tocaban las trompetas en una celebración que los judíos llaman el Rosh Hashanah o cabeza del mes. Tocaban las trompetas y todo el pueblo entonces se apresuraba a prepararse, a hacer sus paces con Dios, a revisar sus conciencias y a prepararse cabalmente, porque 10 días después sería el gran día de expiación, de purificación, de juicio, donde Dios revisaría en forma definitiva y cabal sus casos personales. ¿Cómo podemos aplicar nosotros eso a verdades espirituales mayores? Lo que sucedía allí a una escala pequeña debe suceder en una escala mayor en el cumplimiento de los tiempos proféticos. En 1844 el Señor Jesús comenzó la purificación del santuario y de su pueblo. Quisiera que me acompañen ustedes a el libro de Malaquías. Libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3 versículos 1 al 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor,
a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán ofrenda a Jehová en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. El profeta Malaquías, viendo por inspiración del Señor el tiempo que comenzaría ese juicio en el cielo, en el santuario celestial, lo describió de esta manera diciendo: el Señor, el ángel del pacto, viene a su templo. ¿Para qué viene a su templo?, dice el profeta. Para limpiar a sus hijos, para pulirlos, para limpiarlos como a plata, la casa de Leví, afinarlos como a oro y como plata. En el 1844 entonces el Señor ha comenzado ese proceso en el pueblo de Dios, limpiando a sus hijos, limpiando a su iglesia. Son solemnes los tiempos que estamos viviendo nosotros. Desde 1844 el Señor Jesús comenzó ese proceso en el santuario celestial. Y así cumple cabalmente con esta profecía de Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 3. Noten ustedes que en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, vamos a ir un momentito a ese lugar. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Hay una visión del profeta Daniel que tiene mucho que ver con lo que dice Malaquías. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Dice el profeta que vio como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Obviamente, esta venida de este hijo de hombre no es a la tierra. Dice que viene ¿a quién? ¿A dónde viene? Al anciano de días. Se acerca hasta el Padre, lo que quiere decir que es un evento que está ocurriendo todavía en el cielo. Cuando el profeta ve a Jesús acercándose al anciano de días, lo está viendo en el cielo para junto con él comenzar el juicio. Eso fue lo que sucedió en 1844 en la purificación del santuario, o lo que es lo mismo, el juicio de Daniel capítulo 7. El Señor Jesús comienza a limpiar y a purificar su pueblo y su santuario desde esa fecha, de acuerdo a lo que está mencionando Daniel capítulo 7 y el libro de Malaquías también. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesús comenzó en esta fecha una revisión pormenorizada de los casos de cada uno de los que alguna vez han confesado ser miembros del pueblo de Dios. Vean lo que dice Primera de Pedro. Vamos a ir por favor a este lugar. Primera de Pedro, el capítulo 4, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 17. Dice allí: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia, su pueblo. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el apóstol Pedro dice el juicio comienza con la casa de Dios, quiere decir que después debe continuar entonces con los impíos. La primera parte del juicio debe ser con aquellos que alguna vez han confesado a Dios como su Dios, que alguna vez han formado parte del pueblo de Dios. Con ellos comienza el juicio y debe completarse o terminarse con el juicio de los impíos. ¿Cuándo comenzó el juicio del pueblo de Dios entonces? En 1844.
¿Cuándo comenzó Jesús a limpiar y afinar a su pueblo y a purificar su santuario? En 1844. A eso se refería la profecía de Daniel 8:14, cuando le dijo a Daniel: hasta 2300 tardes y mañanas, hasta 2300 días, y comenzará el juicio o la purificación del santuario, que debe verificarse antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué sabemos esto? Hay muchos textos que podemos usar, pero ¿a qué viene el Señor Jesús? ¿Qué dice Apocalipsis 22? Apocalipsis capítulo 22, el versículo 12. ¿Qué dice allí? He aquí yo vengo pronto. ¿Y qué traigo de él? Su galardón, su premio, para dar a cada uno según haya sido, ¿qué cosa? Su obra. ¿Cómo Jesús en su segunda venida ya trae el galardón? Tiene que haber hecho el juicio ya, ¿sí o no? Para poder premiar, para poder dar sentencia, el juicio tenía que haber sido hecho antes. De modo que cuando Jesús viene con el premio para dar a cada uno lo que merece, es porque ya sus casos fueron revisados, ya sus casos fueron analizados, ya sus casos fueron investigados, y entonces recibe la recompensa final. Pero si en el 1844 Jesús comenzó a examinar los casos de cada uno de sus hijos y de su pueblo, ¿con quiénes debió comenzar? ¿Con quiénes debió comenzar? Con los muertos, obviamente. Allí mismo, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 11 y 12, en una imagen que nos recuerda la visión de Daniel, dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. ¿Con quienes comenzó Jesús el juicio? Con los que ya murieron. En el libro de Hebreos, el capítulo 9, libro de Hebreos, el capítulo 9, versículos 27 y 28, dice lo siguiente. Nos hemos entendido un poco más esta noche porque es un tema arduo y hay que dejarlo bien fijo en la mente. Mi única preocupación es que estemos captando la idea. No sé si he sido claro en la exposición de la Biblia. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Si hay alguna confusión, me pueden preguntar en algún momento del pasillo. Esa hora extra no se cobra. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio. Que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, después que han muerto, comienza para ellos el juicio. Queridos, todo lo que nosotros hemos hecho en esta vida, todo lo que hemos pensado, lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, lo que hemos hecho con nuestras manos, lo que hemos olido, sentido, palpado, todo, absolutamente todo está grabado en los registros celestiales. Y en base a eso se hará el juicio. En base a eso se hará el juicio. Desde 1844 Jesús comenzó entonces con el primer miembro de su iglesia en la tierra fallecido, y comenzó a revisar cada caso uno por uno para establecer quién de aquellos podía permanecer en el libro de la vida. Desde entonces cada justo, cada quien que ha confesado a Jesús alguna vez en su vida, han estado muriendo, y Jesús ha estado revisando cada caso hasta que el tiempo de gracia termine
y Jesús abandona el santuario celestial cuando termine de revisar el último caso y comience con los últimos justos vivos sobre la tierra, que será un juicio muy rápido. El Señor Jesús abandonará el santuario celestial y habrá terminado el tiempo de gracia. Por eso les dije, Jesús no estará siempre en el santuario celestial. Ahí mismo en el libro de Hebreos capítulo 9, el versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué quiere decir eso de sin relación con el pecado? Porque ya Jesús no está trabajando más pecados, ya Jesús no está procesando más pecados. Jesús abandona el santuario celestial. Porque ¿qué es lo que se hace en el santuario celestial, queridos? ¿Qué es lo que se procesa en el santuario? Los pecados. Mientras Jesús está en el santuario celestial, está procesando pecados. Hijitos, estas cosas os escribo, dice 1 Juan 2:1, para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado, intercesor tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y el libro de Hebreos capítulo 4, también versículos 15 y 16, nos dice que nos conviene tener tal sumo sacerdote en los cielos. Uno que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mientras Jesús está en el santuario celestial ahora mismo, hay oportunidad, queridos, de que nuestros pecados sean purificados, de que podamos alcanzar la justificación y la santificación. Llegará el momento en que Jesús saldrá y aparecerá sin nada que ver con el pecado, porque habrá terminado su trabajo en el santuario celestial y vendrá para salvar a ti y a mí. Hermanos queridos, estos pensamientos son solemnes. Qué lástima que tengamos que apresurarnos, porque en esta vida y de este lado de la eternidad existe algo que se llama reloj. De aquel lado de la eternidad no tendremos más nunca un reloj que nos esclavice. Pero hasta lo que he podido compartir con ustedes aquí esta noche, he querido primero refrescar en la memoria e impactar nuevamente nuestras conciencias con lo horrendo, podrido, dramático, horrendo que es el pecado. Pero Dios tiene solución. Dios tiene un laboratorio donde procesa esos pecados. Se llama el santuario celestial. La última etapa de ese proceso comenzó en 1844, porque Jesús siempre ha estado intercediendo desde el año 31 que subió al santuario celestial. Siempre ha estado intercediendo. No fue que en 1844 dejó de interceder. Siempre ha estado intercediendo por sus hijos. Pero comenzó una etapa final de este proceso en 1844. Una etapa que se apresura a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros esperamos que pronto el Señor aparecerá sin relación con el pecado para salvar a cuantos le esperamos. ¿No creen ustedes, hermanos, que es el tiempo de nosotros hacer un acercamiento al trono celestial? Todo lo que nosotros hacemos queda registrado, aún en nuestro propio cerebro. Si nuestro cerebro, que es imperfecto, no olvida nada, ¿podrá la mente de Dios olvidar algo? A una señora le hicieron un experimento, unos neurocirujanos, estimularon algunos sectores de sus lóbulos cerebrales, y la señora comenzó a escuchar en su cerebro un concierto de música clásica que había escuchado cuando tenía apenas 8 años. La señora lo estaba escuchando con toda claridad y comenzó a preguntar: ¿dónde está sonando esa música? No, aquí no está sonando nada, estaba sonando en su cerebro. Todo, absolutamente todo queda registrado allí. Es por eso que usted 20, 30, 40 años después se encuentra con alguien y usted dice: alguna parte, en alguna parte, pero ¿dónde? Y empieza la máquina a buscar en el archivo hasta que consigue: ya sé dónde te vi, hace 20 años, en tal y cual lugar. Así como grabamos imágenes,
se queda grabado cada olor. ¿Le ha sucedido a usted cuando huele algo y le trae un recuerdo de hace años de su vida, de su infancia? Este olor me evoca recuerdos en mi mente. Hasta los olores quedan registrados en nuestro cerebro. Es impresionante. De la misma manera, toda nuestra vida está absolutamente todo registrada en los libros del cielo. En el momento en que nuestro caso particular pase por los tribunales de Cristo, como leímos en 2 Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Allí pasará toda nuestra vida. Y al final de la revisión de nuestro caso, se dirá: ¿quedaremos en el libro de la vida o seremos condenados? Dios está trabajando, creando. Dios está obrando para que nuestro caso sea justificado por la sangre de Cristo. Que el Señor nos ayude a prepararnos para ese momento tan especial. Que el Señor nos ayude a hacer los preparativos que tenemos que hacer para que nuestro caso, cuando pase por el tribunal de Cristo, sea justificado en la sangre del Señor.